Con la información en Agenda Circular y está con nosotros Kevin Nielsen, él es abogado, es parte de la Asociación de Pensamiento Penal Chaco y va a hablar de un tema que empezamos a tratarlo en el día de ayer y que tiene que ver con este servicio voluntario en valores que presentó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en las últimas horas y que lo va a implementar la Gendarmería Nacional y nos trae aparejado el pensamiento que tenemos prácticamente de lo que era la colimba en su momento, que después se sacó el servicio militar obligatorio, teniendo en cuenta que los chicos de 16 años van a poder ingresar de forma voluntaria a este nuevo servicio que lo va a implementar la Gendarmería. De lo que se pudo ver de la letra chica más o menos que se tiene, ¿qué opinión tienen ustedes como entidad de derechos humanos? Sí, bueno, la Asociación Pensamiento Penal, que es una ONG de derechos humanos y de reforma judicial, en línea con otras organizaciones de derechos humanos a nivel país, estamos hablando particularmente del CELS, de la APDH y otras organizaciones de derechos humanos, inclusive también agencias del Estado como el Comité de Prevención de la Tortura aquí local e inclusive el propio Ministro de Seguridad de la provincia hizo declaraciones. Nosotros estamos en contra y hemos emitido un comunicado oponiéndonos a esto, a esta iniciativa. Muchos dirán, ¿no es cierto?, que no hay que darle mayor entidad por la motivación de naturaleza electoral que tiene. Sin embargo, si como organismo de derechos humanos no nos dedicamos y no nos oponemos a este tipo de intentos, que mucho más allá de la materialización en la práctica tienen que ver con una cuestión discursiva y simbólica muy importante, básicamente no tendríamos sentido, razón de ser. Nosotros nos oponemos a esta iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación por múltiples factores. Esto básicamente nosotros decimos que es la reinstauración del vetusto servicio militar, sin el tinte y el carácter de la obligatoriedad. Pero esto no significa, no lo deja abstraído todo tipo de críticas. La obligatoriedad es una de las críticas que se le hacía al servicio militar obligatorio. Recordemos la derivación fatal del caso Carrasco, pero sin embargo obedecía un modelo totalmente represivo en cuanto a materia de juventud y derechos de las juventudes. Hemos emitido un comunicado bastante corto, escueto, sencillo, en el que simplemente planteamos lo que por ahí es un poco obvio, ¿no?, que es que la Gendarmería Nacional Argentina no tiene como función, no tiene una función pedagógica y menos una función pedagógica en materia de valores democráticos. Los tendrá, sí, por supuesto, en la formación profesional de sus agentes, porque tiene una función netamente de seguridad, de defensa de las fronteras, de lucha contra el narcotráfico y contrabando, pero no en formación de seguridad. La Gendarmería Nacional Argentina es la única fuerza de seguridad de naturaleza militar. Esto hay que decirlo, no es un detalle, sino que por algo fue elegida la Gendarmería Nacional, porque esto no lo podían hacer o iba a ser mucho más polémico si lo hacían de parte del Ejército. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hacerlo en la prefectura, ya dentro de esta lógica que criticamos? ¿O por qué no hacerlo, por ejemplo, en defensa civil? ¿Y por qué digo defensa civil? Porque una de las motivaciones del proyecto de la letra chica es que particularmente se iban a ensalzar las labores humanitarias de la Gendarmería Nacional. Nosotros nos oponemos a este y a otros intentos de militarizar la juventud y entendemos que este es un avance hacia competencias propias, sea la cartera de educación, sea sobre la cartera de desarrollo social o inclusive de las carteras culturales, ¿no?, porque de parte de estas tres áreas del Estado es de donde se tienen que fomentar los valores democráticos en la juventud. Sin embargo, no es casualidad que se esté desbaratando la educación, y particularmente la educación pública, y los programas culturales y programas de inclusión, y automáticamente se le sustrae una función a las carteras que le correspondan y se le da a seguridad. Que como detalle, que esto particularmente por ahí no se está diciendo mucho, las fuerzas de seguridad son las únicas que no pueden agremiarse, porque tienen una prohibición expresa de agremiación y luchar por sus derechos. Es decir, que ante un descalabro de la educación pública, que genera por supuesto conflictos gremiales, que genera reclamos gremiales, se le sustrae una función y se dice no, ahora las fuerzas de seguridad se van a hacer cargo de esos jóvenes que hoy en día no pueden asistir a clases, quedaron excluidos del sistema educativo producto de la propia política educativa, y que finalmente decimos, bueno, los encerramos en un cuartel. Nos encerramos en un cuartel 1 o 2 días a la semana. Entonces, desnaturaliza la función de Gendarmería Nacional, que es una función de seguridad. Esto no es en contra de Gendarmería, la Gendarmería es una fuerza profesionalizada,
que tiene el deber de defender las fronteras, que tiene otro tipo de funciones, pero que de ninguna manera puede instrumentar valores pedagógicos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿la gendarmería está preparada para enseñar a los chicos? ¿Tiene una preparación pedagógica? ¿Tiene la preparación que tiene un docente, alguien que estudió para tener contacto con los jóvenes? No, radicalmente no. Por eso nosotros decimos un poco irónicamente, un poco a modo de chicana se podría decir, habría que preguntarle a la Gendarmería Nacional qué opina acerca de esta nueva función que le fue encomendada por la misma plata, se podríamos decir hablando mal y pronto, ¿no? Es decir, son funciones que no le son propias. Y como toda agencia del Estado, cuando se la desnaturaliza, también se generan resistencias. Claro. Pero aparte, ¿estarán preparados los cuarteles de la gendarmería para recibir a chicos, adolescentes de esa edad que van a estar allí? Por supuesto que no, y sobre todo porque tenemos una gran duda. Esto se presentó sin decir cuáles son los valores democráticos o los supuestos valores democráticos que inculcaría la Gendarmería Nacional Argentina. Esto no es nuevo en la historia, esto es la reedición de la colimba. Nosotros decimos, esto tiene olor a colimba, camina como colimba, parece colimba, esto es la colimba, esquivando la obligatoriedad hábilmente, que es lo que la torna ilegal a la colimba, pero no por eso es menos criticable, digamos, que es a esos jóvenes que hoy en día no están contenidos por el Estado, que el Estado Nacional no quiere, no sabe o no puede contener, porque requiere una fuerte inversión social, decide encerrarlos en un lugar para quitarlos del espacio público. Y obviamente la ministra Patricia Bullrich dice, nosotros recibimos muchísimos pedidos de madres queriendo ingresar a sus hijos al sistema, y esto no es descabellado, es propio de que hay muchas madres y padres que no saben qué hacer con sus hijos, producto de que hay deserción escolar, hay una alta tasa de consumos problemáticos y ya no saben qué más hacer. Y el Estado, en lugar de ofrecerle espacios de verdadera contención, léase escuelas, clubes deportivos, centros culturales, decide ofrecerle encerrarle un fin de semana, 2 fines de semana o toda la semana en un cuartel. Esto de sacar a la juventud del espacio público es como esconder la suciedad debajo de la alfombra, ¿no? Claro. Bien, vos Sí. decías que esto tiene un tono electoral, estamos en plena campaña, estamos a días de que se vote las PASO, donde se define presidente y vice, y me hacía acordar también un comentario que hiciste del tema del regreso de la colimba, que devuelvan los militares, que es un pensamiento viejo, que por ahí cada cierta cantidad de tiempo se escucha, por la inseguridad, por cómo está el país, tienen que volver los militares, es un pensamiento que por ahí a veces se escucha y que por ahí este tipo de políticas que se quieren instaurar previo a las elecciones tienen que ver con esa cuestión. Totalmente, totalmente. A ver, esta iniciativa, esto es un gran espejo, un gran blef. De hecho, para darse cuenta de que es un gran blef, es que el ciclo lectivo de esta supuesta escuela de valores comienza en el 2020. Es decir, esta es una iniciativa evidente. Pero se anotan a partir del 1 de Pero agosto. se anotan a partir del 1 de agosto. Esta es una iniciativa de, como no pueden establecer la colimba porque es inconstitucional, plantean este sucedáneo, este reemplazo, y diciendo que es voluntario y que inicia en el 2020. Y esto claramente es para seducir o intentar captar un voto de la población que se le está fugando a la Alianza Cambiemos, se le está fugando hacia sectores de ultraderecha o ultraderecha conservadora, que por suerte es un sector minoritario de la población, y digo por suerte porque si bien es plausible en el debate democrático, todos tenemos ideas distintas, pero también son sectores que son antidemocráticos y que juegan dentro del escenario democrático. Digamos, esto amerita un análisis más profundo, pero son antidemocráticos. Y que son sectores nostálgicos, Claro. nostálgicos como mínimo del servicio militar obligatorio y como máximo de los procesos genocidas de nuestra población. Y es lamentable que dentro de la Alianza Cambiemos haya sectores, sí democráticos, que la integran y que no salgan a oponerse ante este tipo de intento de seducir a ese voto minúsculo, pero que es profundamente antidemocrático. Por supuesto que habrá gente que me está escuchando que reivindique el servicio militar obligatorio, la denominada colimba, y que no sea antidemocrático porque generalmente se atribuye a una enseñanza de disciplina, etcétera, o se tienen buenos recuerdos, digamos, acerca de eso. Lo que hay que decirle a esas personas es que la excepción no confirma la regla, y que si se sintieron contenidos en ese ambiente, habrá sido por otros factores, digamos. Pero que ese mismo ambiente de contención que pudo haber tenido durante su transcurso en la colimba, estamos hablando de sectores, por supuesto, de más adultos, digamos, los jóvenes no lo vivieron, ese tipo de contención se puede generar y el Estado lo debe generar en otros ámbitos, particularmente en el ámbito educativo, en el cultural y en el deportivo. Así es, bien.
están todos en contra de esta iniciativa y como decía, hay otros lugares que deberían tener la iniciativa de inculcar valores, de contener a estos jóvenes, porque supuestamente está destinado para jóvenes que como que caen del sistema. Y para eso está el Ministerio de Educación, está Desarrollo Social, están otras entidades públicas del Estado que deberían contenerlos. Totalmente. Y no una fuerza de seguridad que está para reprimir, que está para cuidar las fronteras, que ese es precisamente el objetivo que tiene la Gendarmería. Totalmente, totalmente. O sea, nosotros decimos que no es la función, pero que no es simplemente ineficiente que vayan los jóvenes y que se los militarice formando parte de una fuerza de seguridad, sino que es totalmente contraproducente y que atenta contra los valores democráticos, porque la democracia no es simplemente la transmisión, los valores democráticos no es la transmisión de disciplina, la disciplina o la autodisciplina que hay que transmitir a los jóvenes, esto yo no soy especialista, pero hay especialistas, las universidades nacionales egresan de nuestras universidades nacionales personas altamente especializadas en el trabajo con la niñez y con la adolescencia. Inter y transdisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, operadores sociales. Es decir, ¿y qué es lo que estamos diciendo ahora? Las mismas universidades nacionales, el propio Estado Nacional está dando la espalda a estos sectores altamente especializados para tratar con las juventudes y sus problemáticas y le está diciendo a la fuerza de seguridad que se hagan cargo y le está diciendo a una fuerza de seguridad que no es un detalle menor, que es el último reducto del Estado que falta por democratizar totalmente, digamos, que es una gran asignatura pendiente del Estado nacional y de los Estados provinciales, la democratización plena en cuanto a cómo se vierten los contenidos, en cuanto a cómo se le dan los contenidos y en cuanto a la idiosincrasia de la gente que forma parte de una fuerza de seguridad. Es decir, no son aislados los casos de severidades, de vejaciones, de malos tratos en los procesos formativos de la fuerza de seguridad, sobre todo de las federales, algo que nunca se pudo romper del todo. Y a una de esas fuerzas de seguridad que tienen violaciones de derechos humanos, inclusive dentro y contra sus propios agentes y conscriptos, podríamos decirlo, le vamos a dar la formación de nuestros jóvenes, haciendo uso de la desesperación de madres y padres que tal vez producto de no saber qué hacer con sus hijos, van a mandar, porque no encuentran otra solución, porque el Estado no se la da, van a mandar a esta especie de escuela de valores que no tiene ningún tipo de control democrático, que son regímenes intramuros, que son regímenes cerrados, que no se sabe, que nadie sabe lo que pasa ahí adentro. La verdad es muy peligroso. Más allá de que se materialice o no en la realidad, reitero, hay quienes dicen no hay que oponerse porque no se va a materializar, no hay que hacerle el juego a los intentos electorales, no. Más allá de que se materialice o no, es un fuerte mensaje. Y sobre todo, Juan Manuel, el hecho de que otra vez pone bajo sospecha a la juventud. Otra vez crea un gran chivo expiatorio que son los jóvenes. Exactamente igual que con el proyecto para bajar la edad de punibilidad. Y solamente para cerrar, si nos analizamos las cifras electivas, que el gobierno indirectamente manda el mensaje de que los jóvenes cometen muchos delitos, por eso hay que bajar la edad de punibilidad, por eso hay que encerrarlos en un cuartel, por eso tienen que reeducar en valores, como si fuera que el delito es una cuestión de valores y no una cuestión social. Si analizamos las cifras de la inseguridad, vemos que los jóvenes, es mucho más alta la tasa de victimización en los jóvenes que la tasa de jóvenes que cometen delito. ¿Qué significa? Que los jóvenes cuando participan en un hecho delictivo lo hacen en mucho mayor medida en calidad de víctimas que como victimarios. Si analizamos la franja de victimarios en hecho delictivo, vemos que es mucho más preponderante en los adultos. Y sin embargo, todo el discurso penal, punitivo y disciplinatorio va orientado a la franja de los jóvenes.